Buenas noches, mi nombre es Diana Polanco. Hoy voy a exponer sobre el capítulo 1 del curso Proyectos Empresariales. El tema es proyectos y diagnóstico empresarial. Em, este es un tema que combina dos ideas que en realidad van de la mano. Por un lado, qué es un proyecto y cómo se evalúa, y por otro lado, cómo ese análisis se conecta con el diagnóstico de una empresa, con la factibilidad de una idea y con la identificación de oportunidades de inversión. Lo interesante de este capítulo es que no se queda solo en la teoría, sino que va mostrando una ruta bastante lógica, que es primero entender qué problema se quiere resolver, luego analizar si vale la pena hacerlo y finalmente decidir si esa idea se convierte o puede convertirse en una empresa real. Para ordenar la exposición voy a seguir 10 puntos, que es un proyecto, ¿verdad? ¿Qué es un diagnóstico empresarial? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué aspectos deben evaluarse? ¿Qué tipo de empresas existen en Guatemala? ¿Cuáles son los estudios de factibilidad? ¿Qué requisitos legales debe cumplir una empresa? Un ejemplo aplicado, ¿verdad? Que es una oportunidad de inversión. Y por último, 3 oportunidades de negocio que se podrían desarrollar en un entorno. Para empezar, el capítulo define como proyecto a la búsqueda de una solución inteligente a un problema o una necesidad humana. Esa definición me parece importante, ¿verdad? Pues porque deja claro que un proyecto no nace solo para hacer algo, sino para responder a una necesidad concreta. También se explica que un proyecto de inversión es un plan al que se le asignan recursos para producir un bien o un servicio útil para la sociedad. Dicho de una forma más sencilla, un proyecto es una idea organizada que busca resolver algo y que además debe demostrar que se puede realizar, ¿verdad? O que puede funcionar. Un ejemplo fácil sería una panadería de barrio. No se trata solo de vender pan, sino de cubrir una necesidad diaria de consumo en una zona específica, con cierta calidad, cierto precio, ¿verdad? Y una operación sostenible. Ahora bien, aunque este capítulo habla sobre todo lo que es la evaluación de proyectos, eso se puede conectar muy bien con la idea de diagnóstico empresarial. Yo lo aplicaría así. Un diagnóstico empresarial es una revisión integral de la situación de un negocio para entender cómo está, qué problemas tiene, qué fortalezas posee y qué decisiones convienen tomar. En el fondo es parecido a la lógica de la evaluación de proyectos, porque en ambos casos no basta con opinar, ¿verdad? Sino que hay que analizar la información desde varios ángulos. El texto insiste en que una decisión de inversión no debe basarse en una sola persona ni en datos parciales, sino en un análisis amplio y, de ser posible, multidisciplinario. Entonces, si lo llevamos a un lenguaje de empresa, diagnosticar significa ver el negocio de forma completa antes de decidir crecer, corregir, invertir o cambiar el rumbo. A partir de ahí, el pronóstico principal de un diagnóstico empresarial sería detectar mejoras y apoyar la toma de decisiones. No se trata solo de describir la empresa, sino de entender qué está funcionando, qué no está funcionando y qué se puede hacer al respecto. En el capítulo se explica que la evaluación de proyectos pues nos sirve para brindar bases objetivas para decidir, aunque nunca elimina por completo el riesgo. Esa idea es muy valiosa porque en los negocios no existe certeza absoluta. Lo que sí se puede hacer es reducir la improvisación. Entonces, un buen diagnóstico sirve para eso, ¿verdad? Para decir eh, y poder decidir con más criterio, para evitar errores de costos y para orientar mejor los recursos. En otras palabras, ayuda a responder preguntas como ¿vale la pena seguir? ¿Conviene ampliar? ¿Hay mercado? Si la operación es viable, si el negocio está generando valor o solo está sobreviviendo. Sobre los aspectos más importantes que se deben evaluar, el capítulo ofrece una estructura base clara, ¿verdad? Primero está el estudio de mercado, que busca determinar si realmente existe demanda del producto o servicio, quién sería el cliente y en qué condiciones se competiría. Luego aparece el estudio técnico, donde se analiza el tamaño del proyecto, la localización, la ingeniería,
los procesos y los recursos necesarios para operar. Después viene el estudio económico, que ordena toda la información monetaria, estimando costos, inversión inicial e ingresos inesperados. Finalmente, la evaluación económica y el análisis de riesgo ayudan pues a valorar si el proyecto conviene o no conviene. El mismo capítulo también menciona que existen componentes organizados, también administrativos y legales, ¿verdad?, que deben revisarse, y aunque algunos se desarrollen más a fondo en etapas posteriores. Así que pues si yo tuviera que resumirlo en pocas palabras, diría que los aspectos claves son mercado, técnica, finanzas, organización, legalidad y riesgo. En cuanto a los tipos de empresas que existen en Guatemala, aquí sí hago una adaptación al contexto nacional, ¿verdad? Para fines prácticos, una actividad económica puede operar como persona individual con empresa mercantil o bajo figuras colectivas como sociedad mercantil, sociedad de emprendimiento o cooperativa, entre otras inscripciones que la SAT contempla en sus trámites. Adicional, el registro mercantil en la entidad que registra es la entidad que registra y certifica la creación de empresas, las modificaciones de sociedad y los cambios de representación legal. Entonces, para una exposición como esta, yo resumiría diciendo que en Guatemala las formas más comunes de organización empresarial son la empresa individual, las sociedades y las cooperativas, aunque la forma concreta depende del tamaño del negocio, los números de socios y el tipo de actividad. Respecto a los estudios de factibilidad, el capítulo pues es bastante directo. El primero es el estudio de mercado, que permite ver si hay clientes, cuánto podrían comprar, quiénes serían los competidores y cómo se comercializaría el producto. El segundo es el estudio técnico, que analiza cómo se produciría o prestará el servicio, dónde se ubica el proyecto, qué equipo se necesitaría y cómo se organizará la operación. El tercero es el estudio económico, que reduce todo eso a dinero, que son costos, inversión inicial, infraestructura financiera y pues de ingresos esperados. Después viene la evaluación económica, ya que no solo debe describirse, sino se intenta responder si el proyecto realmente vale la pena. Y el capítulo añade un punto muy importante, que es el análisis y administración de riesgos, porque incluso en un proyecto que se ve rentable puede fracasar si no se considera, bien los escenarios adversos. O sea, la factibilidad no es una sola cosa, es el resultado de varias revisiones encadenadas. Ahora, si hablamos de los requisitos legales para una empresa en Guatemala, lo básico sería lo siguiente: formalizar su inscripción, contar con un registro tributario, y cumplir con el permiso que corresponda, ¿verdad?, según el giro del negocio. El registro mercantil se encarga de registrar empresas y sociedades y expide la patente de comercio a la empresa o sociedad debidamente inscrita. Por su lado, la SAT exige para el NIT y el RTU datos como el DPI o pasaporte, comprobante de domicilio, y en el caso de personas jurídicas, el documento de construcción y el nombramiento del representante legal. Además, el representante legal debe tener NIT y datos actualizados. A eso hay que sumarle que algunos negocios necesitan permisos adicionales, por ejemplo, municipales o sectoriales, dependiendo de la actividad. Entonces, la idea central es que pues no basta solo con abrir el negocio, también hay que dejarlo correctamente formalizado. Un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, una panadería. Si una persona quisiera abrirla formalmente, primero tendría que definir si operará como persona individual o sociedad. Después tendría que inscribirse para obtener patente correspondiente en el registro mercantil, tramitar su NIT, el RTU y el ASAT, ¿verdad? Y cumplir con los permisos aplicables a la localidad y a la actividad. Como se trata de alimentos, también entra en juego la regulación sanitaria. El MSPAS indica que pues, para el establecimiento de alimentos requiere licencia sanitaria vigente.
y además mantiene sistemas y trámites relacionados con el registro y licencias sanitarias para alimentos y bebidas procesadas. Entonces, en un ejemplo práctico, yo diría que una panadería formal debería de pensar por lo menos en el registro mercantil, RTU o sea, NIT, patente y cumplimientos sanitarios y además que exija la municipalidad y lo demás que exija la municipalidad, perdón, donde opere. Pasando al siguiente punto, una oportunidad de inversión puede entenderse como una necesidad del mercado que al ser entendida de forma adecuada tiene posibilidades de generar rentabilidad. El capítulo explica muy bien que las oportunidades no aparecen, ¿verdad?, por arte de magia, sino al observar cambios y tendencias y necesidades insatisfechas. También distingue entre entre moda y tendencias, ¿verdad? La moda puede durar poco, mientras que una tendencia suele responder a cambios más profundos y sostenidos en el consumo. Esa parte me parece muy útil porque pues enseña a no invertir solo por entusiasmo. Antes de invertir hay que observar qué está cambiando en la gente, en la tecnología, en los hábitos de compra y en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, una oportunidad de inversión no es solo una idea atractiva, es una idea que conecta la necesidad real con la posibilidad razonable de sostenerse en el tiempo. Si me pidiera pues 3 oportunidades de negocio acordes a un entorno urbano o semiurbano y con un alcance personal razonable, yo plantearía estas. La primera sería un servicio delivery local especializado, por ejemplo, de comida, farmacia o comida rápidas en la zona específica. Lo veo viable porque responde a las necesidades de inmediatez y comodidad. La segunda sería una tienda en línea de productos nicho, por ejemplo, artículos personalizados, útiles escolares, insumos para oficina o casa o pues productos para mascotas. Aquí la ventaja es que se puede empezar con una estructura relativamente ligera. Y la tercera sería un servicio de soporte tecnológico y digital. Esto pues para pequeños negocios como instalación de redes, mantenimientos básicos, creación de catálogos digitales y apoyo de ventas por redes sociales. Estas 3 ideas se relacionan con lo que el capítulo recomienda, que es observar las tendencias, detectar necesidades persistentes y buscar proyectos que tengan una base real, no solo ocurrencias momentáneas. Además también encajan con un inicio de una pequeña escala de crecimiento gradual. Como cierre, pues yo diría que la enseñanza más importante de este tema es que es un proyecto serio y que un proyecto serio no se improvisa. Primero se identifica una necesidad, luego se analiza el mercado y la parte técnica, la parte económica y el riesgo. Después se revisa de la forma legal y finalmente se decide si vale la pena invertir o no. Visto así, el diagnóstico empresarial y la evaluación de proyectos no son temas separados, sino herramientas que ayudan a tomar mejores decisiones. Y eso aplica tanto para tener una empresa como para un emprendimiento pequeño. En Guatemala, pues esa decisión debe acompañarse de la formalización ante el registro mercantil, la SAT, y según el giro, permisos que correspondan. En resumen, un proyecto no solo debe verse bonito en papel, debe ser viable, legal, ordenado y capaz de resolver la necesidad real. Esta sería, pues, en mis propias palabras, la idea central del capítulo. Gracias por su atención.